encontramos muchos libros. La palabra del Señor tiene 66 libros, divididos en dos grupos, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros. Encontramos el Pentateuco, ¿verdad? Encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después vienen los libros históricos, donde encontramos jueces, encontramos el libro de Josué, encontramos el libro de Esther, encontramos el libro de Ruth, libros, ¿verdad?, donde cuentan la historia, ¿verdad?, cómo se formó, o la historia del pueblo de Israel. Libros, ¿verdad?, como Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, el libro de Primera y Segunda de Crónicas, encontramos el libro de Nehemías, libros preciosos del Antiguo Testamento. Después encontramos los libros poéticos. Como escuchábamos el domingo a través de un instrumento, una sierva del Señor decía que en medio de la ley se encuentra el corazón del Señor. Encontramos ahí los libros hermosos como Job, como el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios. Encontramos también ahí el libro de Cantar de los Cantares, el libro también de Eclesiastés. Están dentro del grupo de los libros poéticos. Después encontramos los libros proféticos, que se dividen entre los profetas mayores y los profetas menores. Después encontramos el otro grupo, el grupo del Nuevo Testamento, donde encontramos 27 libros. Encontramos los 4 evangelios, el de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan. Encontramos Hechos de los Apóstoles. Encontramos también después las cartas que escribió Pablo, las cartas paulinas. Y encontramos también las epístolas generales, como la que escribió Pedro, la que escribió Juan, la que escribió Santiago, la que escribió Lucas. Y encontramos también el libro del Apocalipsis. Dentro de todos estos libros, nosotros encontramos preciosas promesas del Señor, como escuchábamos a través de nuestra pastora, que nosotros, ¿verdad?, seremos plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a su tiempo, que nuestra hoja no caerá, ¿verdad? Pero antes de eso también vienen unos requisitos. Pero hay promesas que el Señor nos tiene, promesas que Dios nos dice: al que golpea se le abrirá, al que busca hallará, al que pide se le dará. Promesas también que dice el Señor que los que ponen la mano sobre los enfermos, estos sanarán. A los que creen en el Señor son promesas de que el Señor viene pronto. Hay muchas promesas, muchísimas promesas del Señor. Pero hay una hermosa promesa con el hecho de leer un libro. De todos estos libros que les nombré, si nosotros leemos un libro, el Señor dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Con el hecho ya de leer este libro, con el hecho de escuchar este libro, el Señor nos dice que somos bienaventurados. Este es el libro del Apocalipsis. Este libro fue una revelación que el Señor le dio al apóstol Juan cuando él estaba en su tiempo, ¿verdad?, de exilio en la isla de Patmos. Fue en el año 90-95 después de Cristo. Este libro está lleno, repleto de símbolos y de imagen. Por eso a veces nos cuesta tanto entender el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Uno lo abre y yo quise tomar un ejemplo, ¿verdad? Porque a lo mejor usted me puede decir: no, pero si no es difícil entender el libro. Pero yo tomé un ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 12 habla de una mujer que está vestida de sol, con la luna en sus pies, que tenía también una corona con 7 estrellas. Esta mujer estaba embarazada y gritaba porque iba a dar a luz. Y de pronto apareció un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos
apóstol Juan escribe este libro. Sin embargo, el propósito básico de este libro, con el que fue escrito, es para revelar que Cristo es el Señor y que es el vencedor del maligno. Eso es lo que quiere mostrar este libro. Este libro quiere mostrar la soberanía de Dios y la intervención de Dios en los últimos tiempos. Esta tremenda revelación que el Señor le dio al apóstol Juan, se la dio para que la mandase a las 7 iglesias, para que se la mandase a los 7 ángeles que estaban en las 7 iglesias, para que se la mandase a cada una de las iglesias que estaban en Asia. Pero antes de mandarle esta gran revelación, le manda un mensaje en particular a cada una de ellas. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y hemos aprendido de que nosotros somos iglesia del Señor, de que esto es estructura, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Y el Señor ya no habita, ¿verdad?, en templo hecho por mano de hombres, sino que habita en el corazón de nosotros. Y el Señor, ¿verdad?, estas 7 iglesias, que si bien existieron, ¿verdad?, pero esas 7 iglesias somos cada uno de nosotros, enfocados, ¿verdad?, quizá en la condición espiritual de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo está usted, en qué condición está, ni usted tampoco sabe en qué condición estoy yo. Por eso el Señor manda 7 mensajes para la condición espiritual que estemos cada uno de nosotros. Cada una de estas epístolas, ¿verdad?, escritas a cada una de las iglesias, termina, ¿verdad?, con lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario que el Señor nos dé ojos espirituales para leer y oídos espirituales para poder entender. Porque si yo leo de una forma natural el ejemplo que anteriormente di de la mujer que estaba vestida de sol y tenía sus pies sobre la luna y que tenía una corona con 7 estrellas, uno no entiende. Pero si uno dice, pero Señor, yo entiendo que hubo un hombre que decía que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él, puedo entender que las 7 estrellas que estaban en la corona de esa mujer eran las 12 tribus, que las 12 coronas que estaban en la mujer eran las 12 estrellas que estaban en la corona de la mujer, eran las 12 tribus, y que esa mujer era Israel. Entonces, para poder leer este libro, debemos tener oídos espirituales para poder entenderlo. Cada carta escrita particularmente a las iglesias tiene una advertencia o tiene una promesa. Y la mayoría de estas cartas tienen una advertencia y tienen una promesa. Su orden en que fueron escritas puede ser eclesiástico, puede ser civil, geográfico o religioso. Éfeso fue la primera. Pero Éfeso era la metrópoli asiática. A Éfeso se le llamaba la ciudad. Era llamada la ciudad la luz de Asia. Y la primera ciudad fue la primera ciudad de Asia, la más cerca a Patmos, donde Juan recibió la revelación. En segundo orden están las iglesias de la costa occidental de Asia. Luego están las del interior. La iglesia de Esmirna y de Filadelfia son las que reciben pura alabanza. La iglesia de Sardis y de la Odisea reciben casi exclusivamente reprensión. Pero la iglesia de Éfeso, de Pérgamo y de Tiatira recibe alabanza y también recibe reprensión. Y es aquí donde yo me quiero centrar. Es aquí donde yo me quiero enfocar. Es aquí donde ya empezamos con el desarrollo, que es la iglesia de Éfeso. El tema que el Señor me dio se llama Volviendo al primer amor. Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso.
En la ciudad de Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Su ambiente estaba lleno de materialismo. Era una ciudad muy rica. Entonces estaba el materialismo, estaba lleno de apariencia, y como era la diosa de la fertilidad, también había mucha inmoralidad. De hecho, en el templo habían prostitutas sagradas. Yo decía, qué tremendo. Prostitutas sagradas. Y hermanos, a pesar de todo ese ambiente contrario, se levantó una iglesia poderosa en el Señor. Una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. Pero una iglesia tan llena del Señor en ese lugar tan contrario, donde había tanta inmoralidad, donde había tanta apariencia, donde había tanta frialdad, se levantó una iglesia poderosa en el Señor. Pablo dice la palabra de Dios que cuando Pablo llega y habían unos discípulos del Señor. Entonces Pablo les dice, ustedes conocen el bautismo del Espíritu Santo, ustedes tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos le dicen, no, solo tenemos el bautismo de Juan. Entonces cuando el apóstol llega, dice que le imponen las manos a los discípulos que estaban ahí, y ellos comienzan a hablar en lengua, comienzan a profetizar. El Señor ocupó de tal manera al apóstol Pablo en este lugar, cuando empezó a fundar la iglesia, que él sanaba a muchos enfermos, pero aún más, la gente llevaba la ropa de Pablo, la llevaba a los enfermos, y las enfermedades lo dejaban, los espíritus inmundos se iban. Era una iglesia tremendamente poderosa. Amén. Había también, y esto me pareció, yo cuando lo leí por primera vez dije, wow, habían unos exorcistas ambulantes que al ver los milagros que hacía Pablo, ellos quisieron también invocar el nombre del Señor. Pero el espíritu inmundo que estaba en ese hombre dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y se fue contra ellos. Y se fueron desnudos de la casa donde estaban. Era una iglesia llena del Señor. Una iglesia poderosa. Se fueron heridos, se fueron desnudos de aquella casa. Efesios significa deseo ardiente. Y yo puedo ver en este lugar cómo había un deseo ardiente por el Señor, cómo había una pasión por el Señor. En Éfeso había mucho amor por el Señor. Ellos no toleraban y eran inflexibles ante la oposición de los maestros falsos. Ellos no toleraban doctrinas extrañas. Ellos eran súper firmes en la palabra del Señor. Y el Señor le dejó un mensaje a esta iglesia. Y ese es el que vamos a analizar hoy. La palabra de Dios en Apocalipsis 2, del 1 en adelante, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
dice a las iglesias. Amén. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gracias, Señor. Esta iglesia, las cualidades que el Señor comienza a destacar a los ojos naturales. Cuando yo leo esto, o si yo voy a una iglesia y veo una iglesia con estas características, es una iglesia perfecta. Lo que nosotros podemos ver es una iglesia perfecta. Quizás nosotros también quisiéramos tener esas características, ¿verdad? Nosotros también quisiéramos tener las características que el Señor resalta, las cualidades que el Señor resalta de esta iglesia. Y quizás sí tenemos algunas. Quizás si nosotros comenzamos a leer, decimos, yo tengo esta, Señor, yo tengo esta característica. Era una iglesia perseverante. Y quizás nosotros hemos sido perseverantes. Amén. Era una iglesia intolerante a la maldad. Era una iglesia con un alto nivel de discernimiento. Yo no sé si de los que estamos aquí podríamos examinar a alguno y decirle, no, él es un falso apóstol. Y tildarlo por mentiroso. Era una iglesia, ¿verdad?, que había sufrido por causa del nombre de Cristo. Pero ¿saben, hermanos amados? Uno puede ver esas características. Quizás la puede ver en los hermanos, quizás yo puedo ver las características de mis pastores, es decir, ellos han perseverado años en el Evangelio. Han sufrido por la causa de Cristo. Quizás yo puedo decir, pero Señor, yo tengo obras. Pero ¿saben, hermanos? Uno no puede. El Señor conoce el corazón y uno no puede esconder detrás de un servicio la falta de amor por el Señor. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Esta iglesia tenía muchas características. Esta iglesia tenía obras. Nosotros tenemos obras. Según yo saqué algunas obras de las que el Señor nos demanda en su palabra. Por ejemplo, el Señor nos demanda que nosotros estemos pendientes de los huérfanos. ¿Tendremos nosotros esa obra? Pero es que no hay ningún huérfano en la iglesia. Hermanos amados, hay una orfandad espiritual y quizás han llegado hermanos a este lugar que tienen un espíritu de orfandad en su vida. Quizás no tienen la identidad de hijo en sus corazones. Y el Señor nos demanda a tener obras, a estar preocupados de ellos. El Señor dice que el verdadero ayuno es ¿verdad? El que está pendiente del huérfano, el que está pendiente de la viuda. El apóstol Pablo enseña en su palabra que la viuda que tiene más de 60 años y no se ha casado nuevamente, la iglesia tiene que estar al cuidado de ella. Pero si tiene hijos, los hijos tienen que asumir ese rol. Como iglesia, uno como iglesia debe estar preocupado si hay alguna viuda. Otra cosa que el Señor también nos demanda es que debemos compartir el pan con el hambriento. Nosotros debemos compartir el pan con el hambriento, o sea, que debemos andar siempre con pan, porque siempre va a haber un pan, porque siempre va a haber un hambriento que va a necesitar que nosotros le demos pan. Y es nuestra necesidad andar con pan. Siempre va a haber una persona que nos va a decir, es que tengo este problema, me sucedió esto. Y uno no puede andar sin pan. Uno no puede andar sin una palabra, sin una semilla que dejarle. Es nuestra necesidad, porque el Señor nos dice que debemos compartir el pan con el hambriento. Y aquí nosotros recibimos palabra, nosotros aquí recibimos discipulado. Entonces nuestra responsabilidad, andar con pan. Otra de las obras que el Señor también nos demanda, y es que debemos cubrir al desnudo. Quizás, yo decía, a nosotros quizás han venido a pedirnos un consejo.
quizás han venido, ¿verdad?, a contarnos alguna intimidad. Y nosotros no podemos descubrir al desnudo, sino que debemos cubrirlo. A veces, como yo tenía a mis líderes de jóvenes, y ellos decían, si alguien viene a ministrarse conmigo, yo a mi esposa no le cuento. Y si alguien se va a ministrar con ella, yo a mi esposa no le cuento. Porque nosotros cubrimos al desnudo. Cuando alguien viene a nosotros, es nuestra responsabilidad cubrirlo. No decir lo que nos han contado, lo que nos han dicho. Una iglesia también dice que nosotros debemos hospedar a los pobres. Y a lo mejor, a veces lo hemos conversado con mi esposo y decimos, no, pero es que a nuestra casa no puede entrar cualquiera. Tenemos que entrar personas de nuestra confianza. Y estoy completamente de acuerdo porque uno tiene que tener cuidado de quién entra a sus casas, ¿verdad? Pero a veces uno quiere recibir a amigos, a familiares, pero ¿estaremos dispuestos a recibir una persona que no tenga dónde alojar? La palabra del Señor dice que de eso se agrada al Señor, de que hospedemos a los pobres. No dice de que hospedemos a nuestros familiares, no dice de que el Señor se alegra de que hospedemos a nuestros amigos. Y esta es la casa espiritual que el Señor nos ha dado. Y es aquí donde nosotros debemos recibir a los pobres, a los que están carentes de alimento. Es esta la casa que el Señor nos ha dado para recibirle. La palabra del Señor dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Y qué bendición sería para nosotros hospedar a ángeles. Otra obra hermosa también que yo creo que esta iglesia tenía y que me gustaría a mí también tener, la verdad, era un fuerte deseo por predicar. Un fuerte deseo por predicar el Evangelio. Pero a lo mejor, lo hablo de manera personal, a veces igual uno dice, pucha, es que hace frío. Chuta, es que está lloviendo. Pero, ¿saben? Yo les voy a contar un testimonio. Cuando yo llevaba como un año más o menos, 1 año, 2 años, en tu enlace familiar, íbamos a predicar a Cabildo. Entonces yo tenía un fuerte deseo por predicar. Y decía, quiero ir a predicar. Mi mamá me decía, ya anda. Y yo me quedaba con el Fernandito, jugaba con la Rebe, con la Raquel. Y estaba por ahí jugando mientras yo estaba predicando. Entonces yo le predicaba a los hermanos, a las personas que iban pasando. Y yo estaba predicando, y veía hermanos que corrían para allá, veía hermanos que corrían para allá, veía hermanos que me miraban y yo seguía predicando. Pasaba otro hermano y me miraba y yo seguía predicando. Hasta que en un momento, ya casi terminando la predicación, una hermana me dice, ¿y encontraron al Fernandito? Y yo le digo, ¿cómo ya encontraron al Fernandito? Y me dice, sí, porque se perdió. Y yo le digo, no, pues si está con mi mamá, ¿cómo se va a perder? Y me dice, si la andamos todos buscando. Y yo lo entendía, me acerco a mi mamá llorando, que el Fernandito se había perdido como hace 10 minutos. Entonces yo digo, ¿lo vamos a encontrar? Porque estamos haciendo la obra del Señor. Y todos preocupados, y yo tranquila y con una convicción, ¿lo vamos a encontrar? Porque el Señor nos está cumpliendo. Hermanos llorando, porque ya llevaba 10 minutos es mucho para que un niño se pierda. El Fernandito tenía como 2 años. Y cuando yo termino de decir eso, no, lo vamos a encontrar. Llaman a un carabinero que estaba cerca y se lo encontraron. Estaba Vicuña Maquena, estábamos Cabildo, pasó Vicuña Maquena, la cruzó y estaba al frente del mall. Y ahí lo traía un carabinero de la mano. Pero yo tenía en mi corazón una convicción de que el Señor nos estaba cubriendo y que no nos iba a pasar nada. Amén. ¿Y qué pasaría, verdad? Si esa convicción la tenemos, pucha, es que está lloviendo, o sea, está la tierra húmeda. Pero el Señor nos va a cubrir y nos va a dar vida y salud y vamos a predicar. Pero a lo mejor no está la pasión que estaba en esa iglesia. Ese deseo ardiente por predicar la palabra de Dios.
Yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando uno recién conoce al Señor, le quiere contar a todo el mundo lo que el Señor hizo en su vida y no se te pasa a nadie. Y lo único que uno hace es conversar del Señor y le quiere predicar a todo el mundo porque tiene un fuerte deseo del Señor. Era una iglesia, como decía delante, que sanaba enfermos. Tenía obras, esta iglesia tenía obras y era una de las características que el Señor le reconocía. Dios hacía grandes milagros, hasta con la ropa del apóstol. Es como, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estuviera aquí y viniese la hermana Marlene Chávez y llevase su ropa y la pusiera al niño y ese niño fuera sanado. ¡Qué tremendo poder! La Biblia, ¿verdad?, dice que debemos compartir el pan con el hambriento. ¿Pero será que le estamos dando un pan a un mendigo? Cuando uno pasa por afuera del Estil, ve a muchas personas que piden dinero. Y a veces uno pasa, no les da. ¿Y sabes lo que dice el Señor? El Señor dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Qué importante es no mirar a la persona que quizás me está pidiendo una moneda, sino decir, quizás es el Señor el que me está diciendo, tengo hambre, quiero que me des de comer, quiere que tengamos obra. Esto lo dice la palabra del Señor en Mateo 25:35. Una iglesia con mucho trabajo. Era una iglesia también que dice, porque conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuánto trabajamos nosotros en la obra del Señor? ¿Harto? ¿Poco? No lo sé. Esta es una iglesia, ¿verdad?, que está en crecimiento y quizás demanda mucho trabajo, mucho ir a visitar a los hermanos. Pero es un arduo trabajo. Yo no lo sé. Yo conozco, ¿verdad?, puedo saber cómo es mi trabajo. Y el Señor conoce cómo es mi trabajo y el Señor conoce cómo es su trabajo. Pero si es arduo, esa característica, hermanos amados, no la hace exenta. Las obras no hacen exenta a esta iglesia. Otra característica, dice, no puede soportar a los malos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí soportamos a los malos. Ninguno de los que estamos aquí soportamos la injusticia o soportamos la maldad. Yo creo que cuando nosotros, por ejemplo, en Santiago, si nos subíamos a la micro, íbamos en la micro y una mujer ya anciana hacía parar la micro y se demoraba en subir y el chofer empezaba a apurarla y empezaba a acelerar. A mí eso una vez lo vi y me molestó mucho, porque si ella se cae, ¿qué va a hacer el chofer? Esa era una maldad de ese hombre, como de apurar a una persona ya de edad con discapacidad para subir. Si nosotros vemos injusticia, nos molesta en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no soportamos, ¿verdad?, la injusticia. La palabra del Señor dice que Jesucristo amó la justicia y aborreció la maldad. Nosotros debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. La palabra del Señor dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia, ¿verdad? Yo veo a esta iglesia con tal autoridad de poder decirle a uno, tú no eres un apóstol. Una iglesia con autoridad de parte del Señor para poder decir, y esa también debemos tomarlo nosotros, porque el Señor nos va a demandar a nosotros también. Va a decir, ¿por qué toleraste a ese apóstol?
que no era apóstol del Señor? Entonces nosotros debemos tener la capacidad para poder discriminar a los apóstoles que no son apóstoles del Señor. ¿Pero cómo? Nosotros estudiamos en el discipulado, ¿verdad? Que los apóstoles deben tener señales, deben fundar iglesias, deben tener revelación de la doctrina y del misterio. Yo pienso, ¿verdad? Y esto es de manera personal, que un misterio debe estar siempre respaldado por la palabra de Dios. A mí me causa, ¿verdad?, cierta curiosidad y rechazo cuando hay una revelación que no está respaldada por la palabra. Los apóstoles, de verdad, deben sufrir por la causa de Cristo. Yo veo, ¿verdad?, en la iglesia primitiva cómo los apóstoles sufrían por la causa de Cristo. Yo ahora no puedo conocer, ¿verdad?, en intimidad a un apóstol, ver si sufre por la causa de Cristo. O quizás funda iglesia, pero quizás no sufre por la causa de Cristo. Yo no lo sé. Sientan doctrina. Por eso no pueden existir las apóstolas. Porque la palabra del Señor dice: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Esa palabra enseñe quiere decir que no puede asentar doctrina. Pero sin embargo, hay apóstolas en estos tiempos. Los apóstoles tienen también obras poderosas, resucitan muertos, sus sombras sanan. Predican el evangelio de la gracia y poseen cetro de autoridad y gobierno. Otra de las características dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo esto lo podía ver en el corazón de un pastor. ¿Qué paciencia debe tener un pastor? Que vienen, que van, que vuelven, que se van, que hablan, que murmuran y después vuelven. ¡Qué corazón, qué paciencia! Pero yo creo que un pastor lo que le alienta es decir: Señor, es por amor de tu nombre. Señor, todo sea por tu reino. Yo creo que eso motiva a un pastor, ¿no es cierto? Una característica de la iglesia dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí estamos. Aquí yo veo a los siervos, ¿verdad? Quizás cansados, pero no han desmayado. Amén. Gloria a Dios. Oh. Hermosas virtudes de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso. Hermosas virtudes que quisiéramos tener nosotros también, que yo quisiera tenerlas. Cristo reconoce que esta es una iglesia que guarda la pureza doctrinal. Amén. A comparación con otra iglesia. Hermanos amados, la iglesia de Tiatira dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Éfeso no tenía esa característica. Otra iglesia, ¿verdad? Terrible. La iglesia de Pérgamo, que decía: tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam y a los de los Nicolaitas. Que el Señor nos guarde, ¿verdad?, de tolerar a ese espíritu jezabélico en la iglesia del Señor. Que el Señor nos guarde de permitir que vengan, que lleguen hermanos con doctrina extraña. No, que el Señor nos guarde. Amén. Que nos cubra. Amén. Pero a pesar de todas estas virtudes hermosas, poderosas, hay un pero para esta iglesia. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
tenía una cosa en contra de esta iglesia. Pero yo creo que mi pastor como profesor puede decir que quizás muchos alumnos por una décima quedaron repitiendo. Sí. Yo una vez escuchaba un ejemplo y decía, si hay un vaso con un 99% de agua pura y un 1% de veneno, ¿te lo tomaría? Yo no me lo tomaría. 9 virtudes y solo una cosa en contra. La iglesia de Éfeso no dejó de amar al Señor. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor, pero no lo dejó de amar. Porque el Señor en una de sus características dice que ellos trabajaban con un arduo trabajo por amor del nombre de Cristo. Era una iglesia que seguía amando al Señor, pero que había dejado su primer amor. Es como un ejemplo, ¿verdad?, tan común que se da en la iglesia, que es cuando llega un apasionado del Señor. Cuando llega alguien por primera vez y el Señor se le revela poderosamente y la iglesia lo que dice es que está con el primer amor. Bueno, y nosotros entonces ya estamos condenados. Si no estamos en el primer amor, entonces ¿en qué estamos? Para satisfacer el corazón del Señor, debemos vivir en el primer amor. Amén. O si no, estamos caídos, hermanos amados. Pero, ¿qué es vivir en el primer amor? Es hora, ¿verdad?, de que nos examinemos quizás. Porque ya vimos las obras. Y quizás tenemos muchas de esas obras. O quizás quisiéramos tenerlas. Pero las obras no lo son todo. Porque todas esas obras, si no están en el primer amor, no sirven de nada. Esta era una iglesia que tenía tanto servicio, pero tanto servicio que descuidó su relación de intimidad con el Señor. Tenía mucho servicio, estaba muy enfocada en el servir, estaba muy enfocada en la palabra, estaba muy enfocada en examinar quiénes eran apóstoles y quiénes no eran, estaba muy enfocadas en trabajar por la obra del Señor, pero fueron una Marta, afanada y turbada. Querían servir, pero no estaban como una María a los pies de Cristo, ¿verdad?, escuchando con un corazón sensible. Que el Señor nos ayude. Amén. Sí, Señor, ayúdanos a nosotros. Amén, Señor, ayúdanos. En el caminar de este tiempo que llevo, veo a hermanos muy serviciales, siempre sirviendo, siempre sirviendo, siempre sirviendo. Pero lo extraño es que a la hora de la palabra siguen sirviendo. En vez de estar sentados escuchando, siguen sirviendo. Veo a gente con mucho servicio, pero yo nunca he visto a esas personas quebrantadas por el Señor. Y eso es preocupante. Amén. Porque lo que nos debe mover es estar en ese primer amor, no el servicio. El servicio es necesario, pero ¿con qué corazón hacemos ese servicio? Quizás uno mismo. Por ejemplo, yo estaba con los niños, estaba en las danzas, tenía que preparar el tema para los jóvenes, estaba en la intercesión, mucho servicio. Pero ¿con qué corazón estaba en ese servicio? Pero todo, como decía antes, todo ese servicio no tiene ni una validez delante del Señor, sino es con el amor que el Señor quiere que le amemos. Quizás podemos decir, sí, Señor, te amamos, pero ¿lo amamos con el amor que Él quiere que le amemos? ¿O lo amamos con el amor en que en este momento estamos sintiendo? Si nosotros pudiéramos recordar cuando conocimos al Señor, ¿cómo era nuestra relación con Él?
teníamos ningún servicio en la iglesia, cuando éramos hermanos de banca solamente. ¿Cómo era nuestra relación con el Señor? Yo hacía memoria en mi relación con el Señor. Y yo me acuerdo que yo caminaba por la calle y llegaba a suspirar por el Señor. Y yo miraba los cielos y yo decía, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Iba siempre conectada con el Señor. El Señor me despertaba de madrugada y yo creo que a cada uno de ustedes también, que uno nos hacía de rogar, porque era un deseo ardiente por el Señor. Era nuestro único tema de conversación. Si uno estaba hablando con una compañera, no, es que el Señor hizo esto conmigo. Si hablaba con mi mamá, mamá, mira lo que es. Era nuestro único tema de conversación. ¿Ahora de qué hablamos? ¿Ahora por quién suspiramos? Ahora cuando vemos el cielo, ¿qué decimos? Señor, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, o decimos, chuta, irá a llover. ¿Cuál es nuestra inspiración cuando miramos el cielo? Cuando uno está en ese amor con el Señor, la presencia del Señor nos visita en cualquier parte. Amén. Nos visita en la micro, nos visita caminando, nos visita en la mesa, nos visita en la cama, en cualquier parte. En cualquier parte el Señor se manifiesta en nuestras vidas porque hay tanta conexión con el Señor. Es una constante conversación con Él. Pero ahora, ¿cómo estamos? ¿Estaremos así? ¿O estaremos quizá enfocados más en el servicio? ¿Estaremos con ese primer amor? Yo sé que ninguno de nosotros podemos negar que amamos al Señor, pero mi pensamiento va más allá. Es decir, estamos amando al Señor con ese primer amor que le amamos, con ese amor apasionado, con ese amor que nos hacía suspirar, solo de pensar en el Señor. Que uno lo único que deseaba era quedarse sola para tener esa intimidad con el Señor. Pero ¿saben qué, hermanos, amados? El Señor en su infinita misericordia nos deja un diseño para volver a amarle. Amén. Amor. Amén. El Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. ¿Tenemos esa condición nosotros? ¿Qué hacemos entonces? Hacer memoria. Recordar de dónde hemos caído. Vuelvo a insistir, aquí no se pone en duda el amor de esta iglesia por el Señor. Amén. Lo que se pone en juego es si está en el primer amor o si está solo amando al Señor. Uno lo puede ver, ¿verdad?, en una relación. Cuando uno en una relación está con ese primer enamoramiento, es muy distinto después cuando ya pasan los años. Después ya también se forma una costumbre, pero uno no deja de amar. Pero no está quizás con ese cosquilleo en la guatita. Cuando nosotros en un ámbito espiritual nos caemos y nos deja una cicatriz, nosotros después miramos esa cicatriz y podemos decir, ay, bueno, esta cicatriz me quedó una vez que yo iba subiendo un cerro y el cerro estaba tan empinado que casi me caigo, entonces me agarré de una rama y la rama me hizo una herida aquí y me quedó una cicatriz. Cuando nosotros empecemos a hacer memoria, va a ser tan notorio que el Señor nos va a decir, mira, aquí fue cuando caíste. Pero no podemos seguir caminando así, como si nada pasaba, porque sabemos que no. Sabemos que hubo un momento en que algo pasó. Amén. ¿Y después qué? Arrepentirnos. Amén, Señor. ¿Y sabe lo que me llamaba la atención? Es que el Señor dice, y vuelve a hacer las primeras obras.
No las obras que estudiamos, porque esas eran las obras que estaba haciendo la iglesia. Esa es la obra que el Señor nos demanda que hagamos nosotros. No esas obras. El Señor dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? No sé si me quieren ayudar. ¿Cuáles son las primeras obras de un cristiano? ¿No hay voluntario? La primera obra de un cristiano es congregarse. Lo primero que uno hace cuando se vuelve al Señor, busca una iglesia y se congrega. Pero no viene por venir. Yo recuerdo que no importaba si eran 2 horas las que había que viajar, pero uno iba con un deseo de llegar a la casa del Señor. No importaba si eran 2 veces que tenía que ir uno a la congregación, pero uno iba con un deseo del Señor. Una de las primeras obras era el leer la palabra. Uno recibe al Señor y aunque no sepa y no entienda, lo primero que hace es se pone a leer la palabra. Y quizás algunas personas dicen, pucha, pero es que no entiendo. Pero lo primero que uno hace es se pone a leer la palabra. Pero en mi caso, yo no leía la palabra. Yo me devoraba la palabra como hambrienta. Y yo creo que eso nos pasa, ¿verdad? Cuando uno conoce al Señor, tiene tanta hambre que se devora la palabra. Empieza a comer, a comer, a comer, a comer. Volvamos a las primeras obras. A veces estudiamos, ay, qué lindo. Pero ¿hace cuánto que no nos devoramos con hambre la palabra del Señor? El orar son las primeras obras de un cristiano. Las primeras obras no era el evangelizar, porque eso uno lo aprende después. Las primeras obras no era visitar a huérfanos, ni visitar viudas, eso uno lo aprende después. Las primeras obras de un cristiano son el congregarse, son el orar, aunque uno no sepa orar, pero ora con palabras simples, pero con un corazón sincero. A lo mejor después uno aprende y se aprende oraciones ya repetidas, pero esas oraciones sencillas y sinceras son las que el Señor quiere escuchar nuevamente de nosotros. El Señor termina diciendo, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas no aparecen en la Biblia, pero sin embargo se nombran 2 veces. Se nombra en la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Pérgamo toleraba las obras de los nicolaitas. Esta iglesia dice, tú no toleras las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estudiando, veía que Nicolás fue uno de los diáconos que fueron ungidos junto con Felipe, junto con Esteban. Pero este diácono después se desvió de la doctrina y empezó a decir que uno haga lo que haga, si ya había recibido la salvación, ya estábamos salvos. O sea, era como un salvo siempre salvo. Y nosotros sabemos que no es así. La palabra del Señor dice que si tú no te arrepientes, entonces yo quitaré el candelero de su lugar. Entonces, el Señor decía, tú no toleras esa doctrina la cual también yo aborrezco. Creemos en la predestinación del Señor, pero la predestinación del Señor la sabremos ¿cuándo? Al final del tiempo. Por lo tanto, a nosotros nos queda perseverar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Nosotros creemos, yo creo con todo mi corazón, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y que el Señor, ¿verdad?, habla en nuestro corazón. Porque hay 7 condiciones de las iglesias, ¿verdad? Podemos estar en distintas condiciones.
las 7 estrellas en su mano y el que se pasea entre los 7 candelabros de oro. Y la Biblia, en el capítulo anterior, dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ángeles se puede traducir como mensajero. Y el mensajero que tenemos en esta iglesia es nuestro pastor. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. El Señor nos tiene en su mano. Y la palabra del Señor dice que Él no nos va a soltar. Pero ¿quiénes? Los que vencieren. El Señor no nos va a soltar ¿cuándo? Cuando seamos vencedores. Y el Señor se pasea, ¿verdad?, en medio de los candelabros de oro. El Señor se pasea en cada uno de nosotros y viene a examinar nuestros corazones, a escudriñar nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice también en otra iglesia, dice: el que tiene ojos como llamas de fuego. El Señor tiene la capacidad de poder examinar los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre bendito, Dios amado, Dios eterno, en el nombre de Jesús vamos delante de tu presencia.